Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Mijael Arrioleca, son las 11:04 de la noche, esto es Contacto y hoy día es 8 de marzo, celebramos el Día de la Mujer, pero vamos a cuestionar si es que celebrar es el verbo correcto en vez de conmemorar de repente, porque hay muchas causas y muchas esferas de libertad que las mujeres todavía están luchando por conquistar y creo que es fundamental que los hombres entendamos que esta no es una lucha de las mujeres, sino que es una lucha que tiene que ser permeable a la sociedad, porque finalmente en la historia de los derechos civiles la conquista de cada uno de estos espacios solamente se da cuando pues los que no tienen acceso a estos derechos comprenden que vivimos en una sociedad mejor cuando todos los tenemos. Y para celebrar, como corresponde, y eso sí es una celebración, el día de hoy tenemos una mesa solamente de mujeres y además mujeres especialistas y con mucho que aportar en este tema. Nos acompañan la exministra Omonte, Carmen Omonte, que ha sido ministra de la Mujer, igual que Nidia Vilches, que también está con nosotros, y además nos acompañan Liliana de la Rosa Huertas, que es decana del Colegio de Enfermeros del Perú, sí. Perdónenme usted que tenía la pausa corrida, y tenemos también a María José Gómez, que es la directora de Forge Perú, y vamos a tratar de enfocar, como hemos hecho en algunas otras mesas ya, este tema, que bueno, en verdad son varios temas, desde todas las ópticas posibles para poder ir llegando a conclusiones. Y además, hoy vamos a hacer algo distinto, se me está saliendo el audífono, pero esas son cosas que pasan al aire, ustedes no se preocupen. Y es que le hemos pedido a nuestras colegas del canal que nos alcancen algunas preguntas, entonces tenemos preguntas también que vamos a ir encajando y que vamos a ir colocando dentro de todos los temas de los que vamos a hablar. Entonces, feliz día a todas, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar con una pregunta abierta, que de alguna manera ha sido la que le ha dado pulso a este tema tan importante de la igualdad de género recientemente. Y es que, ¿qué tan en igualdad de condiciones están las mujeres en cuanto a los hombres para conseguir trabajo en el Perú? Audífono salido de nuevo. ¿Qué tal estamos en ese sentido, exministra Vilches? Empecemos por aquí. Bueno, las condiciones han mejorado para las mujeres, pero están subempleadas en actividades a las cuales ellas no se han capacitado. De tal manera que ganamos el 30% menos que los varones en actividades iguales y no se cuenta con aquellas actividades que hay dentro del hogar. La remunerada es una, y las otras actividades no remuneradas en el hogar, cuidado de ancianos, cuidado de los hijos, el cocinar, eso no está contabilizado en las cuentas de las actividades que tienen todas las personas que tienen una actividad económica. Por tanto, se hizo también un estudio del uso del tiempo, donde las mujeres utilizan los 2/3 del tiempo no remunerado para esas actividades del cuidado de actividades domésticas, pero que no se les considera. ¿Mejor las mujeres? Sí, pero subempleadas en actividades de las cuales podrían ejercer una mejor actividad económica dentro de donde se ha formado. Hoy la mujer estudia, hoy la mujer se capacita y tenemos pocos espacios para que ellas puedan contribuir directamente al país. Ahora, María José, le quiero preguntar, recogiendo lo que dice la exministra Vilches, ¿qué hacer? Porque se acaba de aprobar un proyecto de ley que de alguna manera pretende lidiar con esta disparidad laboral, y justamente nuestra colega Valeria Vázquez nos dejaba también una pregunta con respecto a este tema en particular, que era, legalmente, ¿qué puede una mujer hacer? ¿Es legal que a uno le pregunten si es que tiene planes de formar una familia? ¿Es legal que a uno le pregunten si es que quiere tener hijos? ¿Si es que el plan de vida sea parte del proceso de selección para el personal? Mira, eso que marcas va como en un saco un poquito más grande, ¿no? Estaba comentando a la viceministra y se puede resumir, ¿no es cierto?, en que las mujeres estudiamos más durante más años, trabajamos más horas y ganamos menos. Una gran parte de nuestro tiempo se dedica al trabajo no remunerado. ¿Qué hacer? Digo, hay una situación mucho más amplia de todo esto, tiene que ver con temas como los ninis, la gran parte de los ninis son mujeres, si uno trata de desarrollar programas de empleo, pero ¿qué hacer? Si uno no desarrolla medidas de conciliación laboral, es muy difícil que las mujeres se puedan insertar al mercado laboral de forma diferente a como lo están haciendo. Ahora el 75%, por ejemplo? Como por ejemplo el tema de la baja por maternidad, el tema de la baja por paternidad, el tema de cuidado de enfermos y familia para hombres y para mujeres, teletrabajo, una serie de medidas que hacen no solamente que hombres y mujeres puedan hacerse cargo del cuidado doméstico, que es una de las razones de por qué las mujeres estamos en esta situación, sino que además hay 1000 estudios que demuestran cómo se incrementa la rentabilidad de las empresas, cómo se reduce el estrés, cómo tienes a la gente más motivada, cómo hay menos rotación y deserción profesional. O sea, son medidas que hacen
según hemos visto en otros países, en otras cosas que ya están demostradas, cómo se puede incrementar un 30% el beneficio de las empresas cuando se toman medidas que favorecen que las mujeres se desarrollen profesionalmente. Esto es en lo macro y es en lo micro también. En una casa donde la mujer trabaja, la mujer gran parte del dinero que gana lo invierte en educación, en salud, para sus hijos e hijas. Entonces no solamente es a lo macro, sino que a lo micro el desarrollo de la mujer con todo su potencial a tope y promovido por las empresas es una ganancia para todos. Ahora, exministra Omonte, cuando uno está en esta circunstancia de pues disparidad laboral, uno sabe que su compañero trabaja igual pero gana más que una mujer. ¿Qué cosa es lo que corresponde ahí hacer? ¿Quejarse? Porque de repente hay el miedo de perder el trabajo, ¿no? Primero quiero comentar un poco lo que tú decías al inicio. No sé si este día significaba celebrarlo o conmemorarlo. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Celebrar los logros y también en el ámbito laboral, pero sobre todo reflexionar sobre lo que le implica los retos que todavía tenemos pendientes las mujeres y la sociedad en su conjunto. En el ámbito laboral coincido plenamente con Nidia, con María José. No solamente está el que no se cuenta el trabajo doméstico, no se valora, no está remunerado el trabajo doméstico, el cuidado de los niños, la maternidad y todo lo que implica, sino también que el trabajo remunerado pues tiene en algunos casos 15% menos, en el caso de los directivos y en el caso de la mayoría de los trabajadores pues un 30% menos, ¿no? Debiera aquí el Ministerio de Trabajo tener un esfuerzo continuo, prolijo de ir evaluando, siguiendo los casos particulares, pero creo que más allá del control que se tenga que dar en casos particulares, pues es la sociedad cómo está preparada, cómo están preparadas las empresas, los factores de educación, de capacitación, que en que ya las mujeres hemos logrado grandes avances, las mujeres ahora, como bien decía María José, nos capacitamos más, tenemos mayor acceso no solamente a las universidades, a los doctorados, a las maestrías, pero aquellas que logramos finalmente tener un trabajo importante, por la remuneración no es igual, ¿no? Entonces yo creo que es importante el control que pueda tener el sector del Ministerio del Trabajo, pero finalmente lo que podemos hacer detrás, las instituciones, las empresas, el Estado también es importante. Ahora, Liliana, escuchando un poco las opiniones, estamos de acuerdo en que se ha mejorado la situación de la mujer de cara pues, a varios de los aspectos de la sociedad, pero ¿cuál considera usted que son los principales retos por desenredar de aquí al futuro? No, hay varios temas, ¿no? En primer lugar, suscribiendo todo lo que se ha dicho, creo que sería importantísimo poner la atención en la visibilización de la mujer, ¿no? Por ejemplo, en el sector que yo represento 88.000 enfermeras a lo largo y ancho del país. Si ustedes miran, en los más de 80 y tantos años que tiene el Ministerio de Salud, a pesar que nosotros somos la primera fuerza numérica del sistema sanitario, ningún gobierno ha visibilizado a las mujeres enfermeras. Somos la primera fuerza y no ha habido nunca una ministra, una viceministra, mujer. En este momento, si usted ve el gabinete del Ministerio de Salud, en el Ministerio de Salud, si usted mira el gabinete... ¿Perdón? Pilar Macetti no es médica. Ah, dice enfermera como ministra de Salud, correcto. O sea, si somos la primera fuerza en el sistema sanitario, después de nosotros vienen los médicos, correcto, y después de nosotros vienen, pero de lejos, como 40.000 después, vienen las otras profesiones. Entonces tú tienes a una profesión de servicio, a una profesión que impacta en las políticas sociales, porque sin nosotros no habría bajado la muerte materna, la muerte infantil, las enfermedades inmunoprevenibles, la desnutrición, la anemia y todo digamos, los indicadores que se muestran a nivel internacional, pero sin embargo las enfermeras están invisibilizadas, tratadas como de segundo nivel, tratadas como las servidoras, digamos, en el esquema más patriarcal y machista que tiene nuestra sociedad, como la de segundo nivel en el sistema sanitario. Se repite el esquema, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema central, la invisibilización de la mujer en los espacios de gobierno, en los espacios normativos, en los espacios que finalmente terminan sellando la cultura. La cultura patriarcal y machista se sella en la educación, se sella en la salud, es un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo que obviamente se expresa en uno de los indicadores más duros, que es el feminicidio, que hoy por hoy pues nos afecta brutalmente, y en ese sentido, hoy como Día Internacional de la Mujer, realmente las mujeres tenemos que asumir que estamos en pie de lucha. No podemos nosotros, y enfermería en particular, aceptar
que los estándares de feminicidio estén creciendo. Por ejemplo, este martes una enfermera ha sido víctima del feminicidio en Puno, está en plena investigación este martes. Imagínense lo que significa para nosotros como mujeres, que no es un problema que solamente atraviesa a los sectores más pobres, sino también a profesionales y a sectores medios y a todos los niveles del Perú, ¿verdad? Del Perú. Ahora, les quiero preguntar a todas ustedes, y es una pregunta abierta. Mucho se ha hablado de la visibilización de este problema, ¿no? Y el año pasado tuvo especial fuerza la marcha de Ni Una Menos, que abordaba parte de la temática que hoy día queda pendiente. Y lo que quería saber es, una vez que se logra la visibilización, que en el Perú en algunos aspectos se ha logrado, ¿qué sigue? Porque la visibilización sola no resuelve el problema, ¿no? No es suficiente. No es suficiente. Hay muchos años que venimos trabajando los temas de reivindicación. Por ejemplo, embarazo adolescente. Es un indicador que viene subiendo en vez de bajar. Y las políticas públicas y los presupuestos públicos no están dados a combatir y descender este indicador. Por ejemplo, de señoritas o niñas menores de 15 años, 4 ya son madres. ¿4 de cada 10? Perdón. ¿4 de cada 10? Las niñas de 15 años, 4 de ellas ya son madres. Ya. Pero el 70% de los progenitores de estos niños son mayores de edad. Si cumplimos las leyes, esos deberían estar presos, porque la ley dice, aquella persona adulta que embaraza a un adolescente tiene que ir preso. Y eso no se da, porque se arregla, o se casan, o hacen otro tipo de arreglos, por ejemplo. Luego, dejan de estudiar esas niñas. Y por tanto, la pobreza sigue teniendo un círculo vicioso en ellos y se traslada hasta cuando sus niños están grandecitos. Entonces, ese es el problema. No estudia, no se alimenta bien y en algunos casos hasta los padres los sacan de sus casas. Una pregunta, ¿y qué puede estar fomentando que haya una mayor incidencia de embarazo adolescente e incluso infantil en el Perú? Mire, en verdad es un tema que está como con las bases de todo esto, ¿no? Una de las razones por las que hay índices de violencia que siguen incrementándose, creo que está bien arraigado a un tema político, ¿no? Ustedes saben que cada año el Banco Mundial hace un informe con los países del mundo que van avanzando en temas de brechas de género. De los 173 países analizados, resulta que encuentran 17 que no tienen restricciones para la implementación de los derechos de la mujer. Y sorpresa que Perú es uno de esos países. Entonces, tenemos unas leyes súper bonitas, tenemos unas leyes súper bien escritas, pero parece que a la hora de implementarlas hay un problema en la asignación de presupuesto. Entonces, si tú tienes, en la asignación de presupuesto, y también hay que meterle el feminismo a las políticas públicas, si tú tienes adolescentes que se quedan embarazadas y tu propuesta es trabajar campañas de prevención del embarazo adolescente con métodos anticonceptivos, estás obviando que una buena parte de esas niñas se quedan embarazadas fruto de una violación. Por mucho que tú trabajes el tema de métodos anticonceptivos, es muy difícil que vayan a reducirse los índices. Es necesario comenzar a trabajar con los hombres y comenzar a trabajar con las pautas de comportamiento de los hombres. Mira, yo trabajo en una fundación, la Fundación Forge, que se encarga de capacitar a jóvenes para insertarles en el mercado laboral formal. Acaban de entrar en febrero 1000 jóvenes. O sea, tenemos muchas historias de chicos y chicas. Cuando tú ves las historias que vive cada uno, entiendes la importancia no solamente de trabajar con estas chicas y desarrollar esas habilidades que son las que piden las empresas, esas habilidades blandas que son las que pueden ayudarlas a reducir esa brecha en el mercado, sino trabajar con los chicos también. Los chicos vienen con unas ideas que son las ideas que tiene la sociedad en general y es muy fácil cambiarlas. Los chicos y las chicas se entienden rapidísimo cuando uno les explica el tema de la desigualdad y cómo impacta, de verdad que lo entienden. Ahora, me permito una pregunta aquí. Cambiarlo racionalmente creo puede ser sencillo, ¿no? Porque al final del día la razón pues ampara una política de igualdad. El problema está en que buena parte del machismo que habita a la sociedad de repente no es tan consciente, sino es más bien subconsciente y es un patriarcado profundo. Mira, yo no estoy segura. No estoy segura de eso. Creo que, y esta es una opinión bien personal, creo que
todos esos actos de patriarcado que se reflejan en el machismo, micromachismos y todo lo demás, sí creo que la sociedad es consciente. No hay forma que uno mire alrededor, vea un grupo de personas que están en condición desigual y no se dé cuenta. Creo que más bien uno identifica que tiene privilegios, y ahí el privilegio más alto, el hombre blanco heterosexual, ¿no? Como el paradigma de todo esto, y uno tiene que decidir qué hace con esos privilegios. Y cuando los hombres entienden que en realidad sí disponen de unos privilegios y tienen que elegir si los toman y se aprovechan de esa situación para sacar un beneficio, o si sueltan esos privilegios porque no les corresponden. Estos no son por nacimiento, es un tema cultural. Es necesario que haya que ir soltando poco a poco esos privilegios y que los hombres cada vez más puedan empatizar y puedan pasar a ser aliados. No les queremos en contra, no les queremos en el otro lado. Necesitamos que estemos juntos, necesitamos que funcionen como aliados, que escuchen. Es momento de escuchar, de entender y de aprender, y en la medida de lo posible de hablar poco. ¿Y qué pasa cuando parte de este machismo ha calado y ha permeado a las mujeres? Mira, en verdad esto es una estructura, eso siempre se dice un poco también como para atacar en general como a los movimientos feministas. No es que haya permeado a las mujeres, sino que todos estamos en una sociedad patriarcal. Hombres y mujeres estamos bajo esa sociedad. Entonces, los patrones están tan arraigados a hombres y a mujeres, y a la mujer la enseñan desde chiquita que tiene que juntarse con un hombre que tenga estas características y que tiene que ser buena para esto, desde chiquita. En la escuela, si tú eres una líder, eres una mandona, y en verdad no es algo bueno. Si eres un hombre líder, sí lo eres, ¿no? Entonces, tú como mujer lo que vas aprendiendo es que los hombres son los que tienen que ser los líderes, los hombres son los que necesitan tener trabajos importantes, se les va a servir primero en la mesa, y si no hay mucha plata en casa, se va a ahorrar para que estudie el hombre. Y una mujer crece pensando que eso es porque los hombres a lo mejor se merecen todos estos privilegios por per se, por nacimiento, ¿no? Cuando en verdad, bueno, es un proceso. Yo estoy segura que había muchas mujeres hace 2 años, no te hablo de hace 10, hace 2 años, que estaban en ese lado, ¿no? Que tenían pensamientos que todavía eran machistas, y decías, oye, pero fíjate, y eso poco a poco, todavía queda, pero poco a poco, y estoy feliz y estoy entusiasmada de ver cómo tantas mujeres poco a poco te van diciendo, oye, ¿sabes qué? Eso de lo que hablabas hace 4 años y 5 años, que en verdad me parecía que era algo extraterrestre, ya lo vi, ya lo entendí, y estoy ahí, ahora estoy ahí, y ahora voy a la marcha. ¿Usted cree, exministra, que es así? Que efectivamente pues el machismo en nuestra sociedad se arregla con este giro de tuerca racional, y que con esto podríamos dar inicio a un proceso más rápido? Va a tomar tiempo. Yo también confío en los jóvenes. Creo que en todas las oportunidades que he tenido de estar con chicos y chicas, ellos lo ven diferente, pero igual no es suficiente. No es suficiente que los jóvenes tengan ese ámbito, que se vean como pares, que entiendan las ventajas de la equidad y la igualdad, porque finalmente, como tú decías en un inicio, Mijael, eso es en beneficio de toda la sociedad, no es en beneficio de las mujeres. Estamos luchando por una sociedad mejor, más desarrollada. Pero quería responder un tema que se quedó en el aire, que es el tema de que si es suficiente visibilizar la violencia, si es suficiente las campañas de Ni Una Menos, de Me Too, de las marchas que bien se hacen en todo el mundo. No es suficiente, evidentemente. Por un lado, la prevención, la educación, el romper esos patrones culturales que vamos hablando, de cómo trabajar con las familias, el peso que deben tener las escuelas en estos temas de la visibilización de la problemática, pero también ya la atención de la víctima que por fin se anima con tanto esfuerzo a hacer una denuncia. No es suficiente, inclusive las ponemos muchas veces en riesgo. Y las revictimizamos, claro, ¿no? Así, si es que no tenemos a la policía, si es que no tenemos al sector judicial, si es que no tenemos esas casas de acogida tantas veces ofrecidas, pero que los municipios, porque es la responsabilidad de ellos, no los construyen, no los implementan. Es todo un circuito que tendría que ponerse en marcha cuando una mujer o su familia la apoya y deciden denunciar. Entonces no es suficiente la visibilización. Yo creo que los medios de comunicación sí cumplen un rol importantísimo, son grandes aliados en esos temas, pero tiene que despertarse, tiene que prenderse todas esas alarmas. Ahora, hemos visto que las cifras, Liliana, de violencia contra la mujer, cambiando un poquito a esta otra arista, porque en realidad, como hemos dicho ya, es un tema que está todo conectado, ¿no? Han aumentado pues muchísimo, y sabemos que este aumento estadístico tiene que ver con 2 cosas. Primero, con que las mujeres se están sintiendo más cómodas y más libres de denunciar, cosa que es un avance importante, pero por otro lado también hay una ola de violencia en contra de las mujeres. Quería preguntarles si es que esta ola es específicamente urbana, o si es que está distribuida en todo el país, y sírvanse, por favor, contestar todas, si es que tienen alguna opinión aquí, si tiene que ver con la zona geográfica, o si es que es una cuestión netamente urbana.
Yo creo que es una que está bastante extendida, ¿no? Yo quería tocar, antes de pasar a este punto particular, el tema de políticas públicas, ¿no? La visibilización y las políticas públicas, porque me parece que si bien es cierto el cambio cultural del país, la transformación del patriarcalismo, el machismo que vivimos va a tomar tiempo, hay políticas específicas que pueden empezar a sentar como bases. La educación sexual es una de ellas. La ausencia de educación sexual en este momento yo creo que es preocupante, que tiene relación directa con el tema de embarazo en la adolescencia, tiene que ver relación directa con el aumento de las enfermedades transmisibles sexualmente, y tiene que ver también con algunas situaciones de invisibilización, ¿no? Por ejemplo, en términos de políticas públicas, ¿no? Hemos vivido hace unos años el escándalo frente a la ley Pulpí, ¿verdad? Y ahora estamos discutiendo la ley Bartra. Y sin embargo, nadie dice nada que los internos de enfermería y obstetricia y otras profesiones de la salud que hacen guardia, que trabajan N horas en los servicios de salud, no ganan ni un sol. ¿En su internado? No ganan ni un sol en el internado. Los de medicina sí, el 50% de los que hacen internado en medicina sí, el 50% de los que hacen internado en odontología sí, pero las profesiones básicamente de mujeres no. Y hacen internado 24 horas, 12 horas, están presentes en los servicios y no pasa nada. Tenemos serumistas del Servicio Rural Urbano Marginal de Salud que hacen el servicio equivalente y tampoco ganan nada, ni para el pasaje, y ya son profesionales que trabajan para el Estado sin pago alguno y en las zonas, digamos, de mayor necesidad. ¿Y cómo podemos revertir esto desde las políticas públicas? Ya mismo deberían tomar la decisión de pagarle a los internos, porque además es ilegal una situación de trabajo por no pago, y por otra parte pagarle a los serumistas equivalentes, porque también es una situación de explotación de trabajo por no pago. Y ahí tú tienes afectando básicamente a mujeres, porque son masivamente mujeres las que están en los servicios de salud, por un lado, ¿no? Por otro lado, el Colegio de Enfermeros del Perú, al que represento, y la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica, donde trabajo, está planteando esta iniciativa legislativa de cubrir con una pensión contributiva a los huérfanos del feminicidio. Son los grandes ocultos, los grandes invisibles. Los huérfanos del feminicidio. Los huérfanos del feminicidio, porque ves a la madre y pero todos sabemos los números familiar del que ella está arraigada. Les voy a pedir un favor, vamos a hacer un corte comercial y regresamos para hablar de esta, de esta manifestación terrible de la discriminación que es la violencia ya propiamente dicha. Hacemos un corte y volvemos con esto. Queríamos terminar de escuchar esta situación particular sobre los niños que se ven afectados por el feminicidio. Así es. Normalmente la prensa, ¿verdad?, y los políticos ponen atención en el caso específico, la denuncia, ¿verdad?, y qué pasa con el hombre, si va preso, en fin, allí se pone la atención. Y los grandes invisibles son los huérfanos. Nosotros las enfermeras estamos a lo largo del país en los puestos de salud, en los centros de salud, en los hospitales, en los institutos y en los espacios de políticas sociales. Y recibimos a los huérfanos. Recibimos a los abuelos, a los hermanos mayores, a los tíos que traen a los niños, que son niños agregados a la familia, agregados con una carga económica enorme, y muchas veces niños que no se pueden atender directamente por personas que no tienen el apoyo y la asesoría para poder manejarlos. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra iniciativa es que el Estado les dé un subsidio de un sueldo, de un salario mínimo por cada niño al tutor, y que sea condicionado a la asistencia al control de crecimiento y desarrollo, que es responsabilidad de enfermería desde los 0 años hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, quiere decir casi hasta al día anterior a los 18, y ese subsidio condicionado, ¿qué es lo que hace? Que nosotras podamos articular las acciones con la escuela, las acciones con el psiquiatra, las acciones con los psicólogos, las acciones con el CIS y con todos los servicios que podrían ser requeridos para ese niño. Estaríamos dando un indicador importante de que el Estado llega, aunque sea, no llegó para la madre, pero llega para los niños a reparar a las víctimas de este terror que es el feminicidio. Ahora, hablando desde quienes han conducido el aparato de políticas públicas, en este caso el Ministerio de la Mujer, que son ustedes dos,
Sabemos, y esto lo manda como pregunta Lourdes Paucar, nuestra compañera, que hay mejoras, pero que el proceso de denuncia sigue siendo tortuoso por lo que hablábamos, ¿no? Por la revictimización, por la incapacidad que a veces impera en las comisarías e incluso en las fiscalías para poder procesar correctamente la denuncia. Veíamos hace poco el caso de Red Contreras, en donde con un video de prueba no se ha podido condenar porque, además de que el juez evidentemente falló mal, la denuncia no está muy bien hecha. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que, más allá de la lucha en contra del machismo y de esta idiosincrasia que hace tanto daño, podemos, desde las políticas públicas, atacar al problema? No es suficiente solo la denuncia. No es suficiente que el Ministerio de Justicia tenga abogados de oficio. No es suficiente los centros de emergencia mujer. Muchas mujeres tienen que trabajar todos los días y no están para ir a hacer el seguimiento al caso, cómo está su denuncia. Y muchas abandonan el proceso. Por tanto, dejan y dicen, no, a nosotros no nos va a llegar. El agresor dice eso. En tal medida necesitamos que el Estado sea más eficiente. Todo pasa por asignar mayor recurso. Los centros de emergencia mujer están, ¿verdad?, atosigados de distintos casos y ya prácticamente no le dan atención a los distintos casos que vienen o le hacen el seguimiento respectivo. De tal forma que la persona agredida, la mujer, dice, no tengo quien me secunde en ello. Yo tengo que trabajar, yo ya no denuncio. Claro. Entonces, eso necesitamos contribuir con un Estado más eficiente. Y en ello también lo que necesitamos es no solo que el gobierno central esté en esto, sino los gobiernos regionales y gobiernos locales también. Todos son el Estado. Algunos se hacen de costado y dicen, no es mi responsabilidad. Por el contrario, está mucho más cerca a la población. Y permíteme, por favor, tocar en el tema que hizo nuestra decana del Colegio de Enfermeros. El Colegio de Enfermeros y el Colegio de Obstetrices tienen un número importante de mujeres que tienen luchas distintas en este momento. Por un proyecto de ley las obstetras y por un tema de no atención a quienes hacen su servicio a nivel nacional. Creo que es importante mirar esos dos temas con los gremios respectivos, porque además son quienes brindan servicio a las mujeres agredidas en sus localidades. La zona rural, Mijail, es donde mayor presencia de violencia existe. Y si miramos el indicador que hablé sobre el tema de embarazo adolescente, 20%. En la zona urbana o el promedio país es de 14.5%. ¿Y las zonas rurales tienen tasa más alta? 25%. María José, ese es un tema de políticas públicas también. Otra de las preguntas que también nos planteaba Lourdes Paucar es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué las zonas rurales suelen tener este índice más alto de incidencia en cuanto a violencia que las zonas urbanas? Porque tienen índices más altos de pobreza y con todo lo que eso implica. Tiene que ver con educación, tiene que ver con... O sea, es una extensión de todo lo demás, pero básicamente la pobreza está en la base de todo lo demás. Y no solo eso, sino que además ponte tú a denunciar. Vive tú en el norte, en Amazonas al norte, e intenta poner una denuncia. O sea, primero que consigas llegar a ponerle y luego que entiendas qué pasó con ella. Retomando un poco el tema de que hay dos temas que están bien importantes, ¿no? Uno, el tema de por qué está incrementándose la violencia y el otro, bueno, el qué hacer. Para comenzar necesitamos que la mitad de las mujeres que están tomando decisiones políticas tienen que ser mujeres. No podemos tener en el ejecutivo, en ninguno de los poderes podemos tener una mayoría del 80% de varones. Pero ¿y cómo plantea lograr eso? ¿A través de una acción afirmativa? Por ejemplo, digo, eso ha ocurrido en otros lugares y está bien. Si tú cualquiera, uno lo que maneja son los temas con los que se siente identificado. Así uno sea político, así uno sea, porque igualmente son personas, ¿o no? ¿Sí? Ministras, es exactamente lo mismo. Si tú tienes a hombres que están tomando decisiones sobre el tema de la salud de las mujeres, la violencia contra las mujeres, cuando nos hemos dado cuenta hoy que no la entienden, es imposible que se tomen medidas efectivas a la hora de implementar políticas públicas y trabajar, por ejemplo, protocolos de atención que realmente sean viables, que sean posibles, donde las mujeres puedan trabajar, puedan ser atendidas de manera aislada e independiente por una doctora y no por un doctor. O sea, es una cadena tan larga que se necesita poner una mirada femenina, una mirada de las personas que realmente han vivido eso. Quiero hacerle una pregunta. Yo entiendo la necesidad, por supuesto, de que las mujeres tengan una mayor voz, no solamente en las políticas públicas, sino en las decisiones en general, en el sector privado y todo. Pero ¿le parece que el camino correcto es la acción afirmativa, es decir, obligar a que la mitad de las personas que integren un cuerpo colegiado sean mujeres? Hasta ahora no tenemos otra mejor, pero si a alguien se le ocurre alguna en esta mesa, conversémosla. Hasta ahora el tema de las un ejemplo,
los decisores en el Congreso de la República, un poder del Estado. Hay mujeres que trabajan, para lo cual necesitamos un lugar donde dejar a nuestros hijos. Sí. El Congreso de la República no tiene un guaguaguasi que se llamaba antes, ahora cuna más, no tiene. Por tanto, quienes tienen hijos pequeños no saben dónde dejar, que son trabajadores del Congreso. Cuando hay una ley que dice cada centro laboral debe implementar. Bueno, pero si el Estado cumpliese con las leyes que emite, pues estaríamos en Suiza, ¿no? Pero ¿para qué entonces discutimos las leyes? Cuando hay mujeres que requieren. Congresistas, no sé. Por eso necesitamos que las mujeres necesitan un ingreso, pero también necesitan dónde dejar a sus hijos. Y necesitamos que cada institución pública y privada deban tener sus lugares de atención y cuidado de los niños pequeños menores de 3 años. ¿Ustedes comparten? Las cuotas son importantes, como decía María José, o sea, no, probablemente podrían haber otras opciones, pues que nos las cuenten, pero hasta ahora, y no en el Perú, en el mundo, los avances que se han logrado en diferentes ámbitos en beneficio del derecho de las mujeres, que finalmente beneficia a toda la sociedad, es en base a cuotas, a cortaplazos. El tema importantísimo de que los espacios de decisión tengan igual un porcentaje equitativo de mujeres y de varones, por supuesto, es fundamental, porque las decisiones las vamos a tomar todos. El 50-51% de población en el mundo está conformado por mujeres. Entonces, lo equitativo, lo racional, lo que promueve el crecimiento positivo de nuestra sociedad, tiene que ser en base también a que las decisiones sean tomadas en igual proporción. Y por ejemplo, las razas tendrían que entrar también, el fenotipo en la acción afirmativa. Mira, finalmente, cuanto más representación tengamos todos los seres humanos, hombres, mujeres, raza, minorías, en buena hora, porque finalmente las decisiones se van a tomar equilibradas. Yo creo que esto es sano para todos. Solo quería añadir lo que me comentaba Nidia con respecto a las políticas públicas vinculadas a lo que puede hacerse contra la violencia, sobre todo dentro del Ministerio de la Mujer. Es fundamental el presupuesto. Mientras no se designe un presupuesto adecuado, es poesía. El Ministerio de la Mujer actualmente en el Perú es uno de los ministerios más franciscanos. Tenemos tenemos alrededor de 300 centros de emergencia mujer. Yo propuse, y ojalá en algún momento se pueda implementar, que tuviéramos un centro de emergencia mujer en cada comisaría, que son alrededor de 1.500 comisarías en el Perú, que por lo menos tienen policías, tienen gasolina, tienen vehículos, tienen una presencia geográfica importante. Allí ya tendríamos un gran avance, al margen de la alianza que también mencionaba Nidia de los gobiernos locales con las casas de acogida, que son fundamentales. La mujer que realmente teme por su vida, si no tiene a dónde ir, sobre todo si tiene niños, pues simplemente va a tener que callar. Y eso es terrible. Ahora, ¿usted considera también que las cuotas son la medida que se debe tomar en el país? Yo creo que no hay otra. Le voy a poner un ejemplo. Hace poco estuvimos en una reunión todos los colegios profesionales y el Ministerio de Salud. El ministro médico, hombre. Los 2 viceministros, hombres y médicos. El jefe de gabinete, hombre y médico. Los 2 asesores, hombres y médicos. Solo era una mujer médica sentada allí que era la responsable de recursos. Todos los demás éramos los otros colegios. Y somos un equipo. Entonces somos todos menores de edad y aquí están los papás. Hombres y médicos, ¿se dan cuenta? En el sistema sanitario. Si no hay cuotas, no hay forma, no se van a ver, digamos, presionados, condicionados para decir, oiga, sí, ellas sienten distinto, ellas piensan distinto, ellas miran el mundo distinto y tienen una perspectiva distinta que aportar al sistema sanitario. Permítame hacer una pregunta sobre eso y para todas. ¿Ustedes consideran que las cuotas tienen que tener una duración predeterminada para que se den mientras se equipara la situación y se homologa la base de competencia, o que tienen que ser perpetuas? Porque se los planteo solamente poniéndome un poco como abogado del diablo, en mi condición de hombre heterosexual blanco. Se los planteo para empezar un poco a debatir sobre esto. Por ejemplo, digo yo, en este canal, mi productora es mujer, mi jefa es mujer. Entonces digo, aquí no es que necesariamente el sexo de uno sea el factor que determina si es que lo contratan o no, pero claro, entiendo que esta es una esfera reducida dentro del mercado laboral y que es formal y que en el Perú 70% es informal, y entonces me queda claro. Pero digo, si es que se aplican medidas como una acción afirmativa que eventualmente resuelven el problema de la homologación y tenemos una sociedad competitiva, ¿la acción afirmativa tiene que mantenerse o ahí se puede...? Yo creo que es importante que pueda mantenerse. Ahora, el sector privado lo toma,
no está obligado a cumplir una ley el sector privado en la medida que esta acción afirmativa viene del Estado para con el Estado. Lo que queda pendiente en el Parlamento es hacer una alternancia en las listas parlamentarias. De los 26 gobiernos regionales, solo una presidenta regional. Y cuando miramos las listas de candidatas o candidatos, muy pocas mujeres se presentan. Lo que necesitamos invocar a más mujeres a participar en política. Pero una acción afirmativa no es una invocación, ¿no? Perdón, no. Pero, a ver, una acción afirmativa es la obligación. Correcto. Es obligación. Muy bien, entonces la alternancia para la ley, para el Congreso de la República. Y poder subir de nuestro 30% a un 50% de representación en los 3 niveles de gobierno. Mira, yo creo que va a ser... Cuando se habla de cuota de género, no se habla que esa cuota, ese porcentaje, en este caso, por ejemplo, el 30%, sea exclusivamente para mujeres. Hablamos que podría ser al revés, podría darse en algún partido político, en alguna lista, pues que sea al revés. Entonces, en ningún lado se ha dado, ¿no? Claro, o sea, lo que se habla es de cuota de género. Y tenemos ejemplos en todo el mundo. En la Unión Europea hace pocos años aprobó una ley de cuotas, por ejemplo, para los directorios de las empresas, tanto públicas como privadas. Yo planteé un proyecto similar un año antes y aquí se me rieron muchas, inclusive mujeres valiosísimas que tienen altos puestos que consideraban que era ofensivo. Y yo las entiendo porque ellas decían, oye, yo no necesito cuotas. Pero las reglas y las leyes no se hacen para las excepciones, sino se hacen para las mayorías. Pero una cuota es una excepción, tengo entendido, jurídicamente, ¿no? No necesariamente. Mira, en la medida en que las mujeres no están representando en la mitad, y hablo de mujeres aunque podríamos hablar de género y de géneros, ¿verdad? Pero voy a hablar de mujeres porque ahora estoy hablando de eso, ¿no? Y es lo que me toca a mí. En la medida en que las mujeres no estén... con la mitad de la representación, que es como debería estar porque es la mitad de la población, y que la causa sea que las mujeres no pueden desarrollarse profesionalmente tanto como los hombres porque se dedican a las tareas domésticas, esta cuota tiene que ser necesariamente impuesta. Con el tiempo y de manera orgánica, cuando exista una corresponsabilidad y hombres y mujeres nos dediquemos igual al cuidado de hijos y al trabajo doméstico, eso va a hacer que hombres y mujeres nos podamos desarrollar por igual y entonces ya no va a haber que poner ya no sería necesaria la cuota. Claro, eso es algo orgánico y en algunos países ocurrió ya y en otros países, bueno, a medida que uno vaya imponiendo estas cuotas que van a hacer además que esas medidas conciliatorias familiares aterricen a la realidad antes, bueno, pues antes conseguiremos que efectivamente esa mitad y mitad no tenga que ser una imposición, sino que sea algo que ocurre de manera natural. No hablar de cuotas significaría que hombres y mujeres estamos en la misma situación de partida y que podemos llegar a la misma situación final. Mientras esa situación de partida no sea la misma, es necesario que esa situación final sea impuesta donde estén todos los géneros representados y la mitad sean mujeres. Pero si habla usted de cuotas de género, tendríamos que entender que hay una importante población masculina, otra femenina, pero también hay gays, lesbianas, transexuales. Por supuesto. Entonces cada uno de esos tendría que verse representado en una proporción directa a la cantidad de personas de ese género. Necesariamente, eso sería una buena construcción de la ciudadanía, pero no. ¿Y cómo averiguamos quién es de cada género? Mira, no solo eso, claro. ¿Con un censo? Podría ser con un censo, podría ser con una encuesta, a lo mejor. Pero si me preguntan eso, yo puedo responder que es inconstitucional y no responder. También puedes no contestar y esa puede ser una de las respuestas y entonces eso no formará parte de la representación. Entonces si hay un 8% de no sabe, no opina, tiene que haber un 8% en el Congreso de gente que no sabe, no opina. Como las elecciones, se reparte entre el ganador, claro. ¿no? Así funciona. Si tenemos personas, población indígena, si tenemos afrodescendientes, si tenemos personas con discapacidad, tenemos que ver qué porcentaje de la población conforme a esas cifras y ese mismo porcentaje, en unas cifras mucho más pequeñas, tienen que tener una representación en el Congreso, porque si no, nadie va a encargarse de los grupos que no tengan representación. ¿Y hay algún país que esté funcionando con este esquema de representación prácticamente exacta? Bueno, el otro día estaba leyendo que, bueno, Suecia, Finlandia, Noruega son países que están en una situación distinta y que avanzaron en el tema de cuotas y que, bueno, son países que demuestran que se han podido desarrollar y que han crecido más desde que las mujeres están en puestos de toma de decisiones, en lo público y en lo privado también. Pero estaban hablando de la situación de Irlanda y cómo ha ido construyendo la representación política a través de los grupos. Claro, no es lo mismo ser de un país donde no tienes una diversidad, ¿no? Una
multiculturalidad como tienes en Perú que ser países donde en realidad es muchísimo más pero fácil. Irlanda tiene algunos rollos profundos entre conservadores y liberales. Digo esto con el catolicismo y el anglicanismo, ¿no? O sea, ahí hay una diferencia importante Sí, que claro, no se ha dado la pero guerra. es un tema ideológico que forma parte del resto de los juegos ideológicos que se dan en la política. Créame usted que un católico y un protestante no creen que es un tema ideológico, ellos creen que Dios les ha mandado una misión, ¿no? Está bien. Está bien. No, yo no Felizmente creo eso, uno puede digo, desarrollar y promover una ideología y luego está la realidad concreta donde pues, las cosas se mueven de otra manera distinta, ¿no? Afortunadamente. ¿Me iba a decir algo más? No, les preguntaba... ya puedo estar hablando 4 horas del tema, entonces más bien tú párame cuando te parezca. Yo también puedo y por eso me dedico a esto, así que no me vaya usted a quitar mi trabajo. Les pregunto a ustedes, ¿creen que este sistema de cuotas podría empezar a ayudar a combatir la violencia, de la que hablamos primero y nos hemos ido por estos temas que son muy interesantes, pero quería yo regresar a la violencia? ¿Cómo podemos aplicar algunas políticas públicas que combatan directamente a la violencia? Porque otra compañera nuestra, Marian Jauregui, nos dice que las niñas y adolescentes, retomando lo que decía la exministra Vilches, pues tienen una tasa de partos brutal, 716, pues de agosto a enero el CIS atendió 716 de partos de niñas menores de 12. Entonces, más allá de la semántica y como decían ustedes de la poesía, ¿qué hacemos para atacar el problema mañana desde las políticas públicas? Mira, nosotros hemos planteado servicios de salud para adolescentes. Los tenemos hace 20 años. Hace 20 años modelamos servicios en Lima Sur, en Lima Norte, con apoyo de USAID, con apoyo de la GIZ. Se trasladó la propuesta al Ministerio de Salud. Tenemos todo normativo, como ustedes bien señalaban, normas hay. Está el protocolo, está metido en el CIS, pero no hay educación sexual, no hay articulación. Tenemos un ratio enfermera-paciente de 11 enfermeras por cada 10.000 habitantes, mientras que en Estados Unidos hay 111,7 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Y en San Martín, Loreto, Ucayali y Pasco, donde el embarazo en la adolescencia es alto, hay 5 enfermeras por cada 10.000 habitantes. ¿Cómo vas a hacer servicios de salud para adolescentes con esa cantidad de profesionales? Y obstetras hay mucho menos. Y los médicos tienen también los mismos problemas de tasa médico, de falta de relación del ratio médico-paciente. Entonces tienes un problema de recursos humanos, tienes servicios, pero tienes muy pocos recursos humanos, no tienes educación sexual, no tienes profesores en este momento actualizados en materia de educación sexual, no tienes servicios de planificación que lleguen directamente a los adolescentes en este momento. En otros países tú tienes dispensadores de condones, de profilácticos en distintos espacios que son accesibles a los adolescentes y jóvenes. Acá no. Pero se reparten en los centros de salud, ¿no? Con muchas dificultades porque necesitan autorización, necesitan pasar por todo un procedimiento para llegar al servicio y lo primero que no quieren los adolescentes es pasar justamente por este procedimiento. Y no hay que dejar de lado lo que señalaba María José en relación a las violaciones, porque este dato que está leyendo sobre el CIS en menores de 12 años no es sexo consentido. Eso está directamente vinculado a violación. Y si tienes un 20% de partos, 20% del total de partos son de adolescentes. Lo que tú tienes es simplemente que no hay política para enfrentar el tema de salud del adolescente. Si miras el esquema, el organigrama del Ministerio de Salud en Salud del Adolescente, queda ahí abajo, como nada. Correcto. No tiene asignación presupuestaria ni personal especializado. Ahora, todo lo que hemos hablado hasta este momento, fundamental, pues atiende a lo que son medidas con las que el Estado recibe a quienes han sido víctimas de violencia. Pero vamos a hacer un corte y vamos a hablar, y tenemos una pregunta de nuestra compañera Karina Loaiza, sobre todo con la ministra Monte y la exministra Vilches, con las dos exministras, de qué es lo que está fallando para prevenir y de qué podemos hacer mañana para que esto comience pues a retroceder, ¿no? Y qué se ha hecho en sus gestiones. Hacemos un corte y regresamos con eso.